Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Es para nosotros un placer tenerlos y tenerlas aquí presente a todos ustedes. En nombre de Tzavta, Centro Comunitario y el periódico Nueva Sion, les damos la bienvenida. Vamos a dejar ahora en el chat, ya que estamos, la última edición en realidad del periódico Nueva Sion, la edición de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, perdón, pueden hacer clic y lo bajan directamente en sus computadoras. Este número es muy especial, es más de 50 páginas y tiene como una de las temáticas principales los 30 años de la desaparición de la partida física del escritor Bashevis Singer y algunos otros temas también de interés general. Les recomiendo bajarlo, leerlo y después, bueno, por supuesto, comentarlo, sumarse a las redes sociales. Bueno, hoy tenemos muchos saludos porque estamos en un mes de muchas festividades para el pueblo judío. Hace poco fue el Año Nuevo, el Día del Perdón, así que Shavua Tov, que es buena semana. Shana Tová, que es un buen año para todos. Gmar Hatimá Tová, que seamos rubricados en el libro de la vida plena. Y Moadim Lesimcha, porque pronto tenemos una festividad que se llama Sukkot, la festividad de las cabañas, que también están de cierta manera vinculado con el tema de hoy que vamos a hablar, con la naturaleza, estas cabañas que son precarias, que están frente a que se puede ver las estrellas. Y yo voy a hacer una breve introducción que no es científica porque para eso tenemos a nuestros invitados y la idea no es tocar temas que ellos van a abordar y que yo desconozco también. Me asumo ignorante en el tema. Así que esta actividad que se llama ¿Qué podemos hacer ante el cambio climático y las quemas en el ambiente? Va a estar a cargo de Irene Weiss y de César Limonta. Queremos darles la bienvenida a ustedes y agradecerles tanto a Irene como a César por estar, por el compromiso y la buena predisposición para poder compartir esta actividad sumamente importante para nosotros. En Rosh Hashanah se dice, no es ciencia esto, que el mundo fue creado y también fue creado el hombre. Y el mundo fue creado de una manera a través de una luz, y a través de esa luz parece que estalló, según el mundo de la Cábala, y el mundo quedó imperfecto, quedó roto, quedó hecho, quedó esta vasija que contenía esta luz, se desintegró, y de cierta manera una de las misiones que tenemos como judíos, como el pueblo judío, es justamente el sentido de Tikkun Olam, reparar este mundo, ¿no? Y con esta temática tan especial que hablamos, ¿no? Que vamos a hablar ahora, del tema de cómo el ser humano en realidad, en vez de cuidar al mundo y repararlo, simplemente estamos haciendo cada vez más daño. Desde el judaísmo hay una mirada que tiene que ver con lo ecológico, si bien la ecología no era algo de los tiempos del pueblo, de la época del pueblo vivió en la época bíblica, pero tenemos, por ejemplo, el día del descanso de la tierra, el sábado, el día Shabbat, es el día de descanso, el día de descanso donde no se hace trabajar la tierra ni los animales. También había un año que se llamaba Shemitah, el año séptimo se daba descanso a la tierra, no se la podía sembrar, el descanso para la tierra, también darle un agradecimiento a la tierra por los frutos, y en el año y en el Yobel no solo las tierras volvían a sus dueños originarios, sino también se liberaban los esclavos y también había que dar a la tierra la posibilidad del descanso. Y vamos a hablar justamente sobre eso. Yo simplemente hice una introducción a la actividad, le voy a pasar a Gustavo Efron, quien nos va a presentar a nuestros invitados del día de hoy con quienes dialogaremos. El canal de chat, hay gente que nos está viendo por Facebook y gente que nos está viendo por Zoom. El canal de chat en ambos casos, tanto Zoom como Facebook, está para hacer preguntas y comentarios que van a ser bienvenidos. Gustavo, bienvenido. Bueno, gracias, Quique. La verdad que ya hace un tiempo que, digamos, yo tenía en la cabeza empezar a plantear estos temas que no son habituales en nuestras actividades, pero que el tema básicamente del cambio climático es un tema que cada vez más estamos viendo como problemático y central, y el tema del cuidado de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Lo estamos viendo los inviernos los inviernos en Europa y los veranos en Argentina y en nuestros países del sur, ¿no? Están trastornados. Nuestros amigos que viven en otros países, por ejemplo en Israel mismo, o mismo en Europa y demás, han pasado este invierno, un invierno muy complicado y difícil en el sentido climático, además de la pandemia. Y bueno, y la verdad que, bueno, yo la conozco hace muchos años a Irene, y a partir de ahí una conversación con Irene surgió la idea de poder hacer esta actividad,
Y bueno, y Irene me sugirió justamente poder invitar a César también, a partir de un trabajo que ellos han hecho juntos, que es fabuloso y que nos van a presentar hoy también. Y bueno, entonces nos pareció que era un buen elemento para poder hablar del cambio climático en general y en particular, digamos, los distintos temas que abordan el cambio climático, y en particular el tema de la quema, que bueno, es el trabajo que ellos específicamente han hecho, ¿no? César es director de eventos de la Secretaría de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario, es productor escenográfico y coordinador de eventos, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, César. Irene es bióloga especializada en ecología de la Universidad de Oregon State en Estados Unidos, y tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales en la Universidad Autónoma de México, y viene desde hace décadas trabajando en estos temas. Así que es un gusto, un honor poder contar con ustedes. Les dejo la palabra a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, gracias, Quique, por la invitación. La verdad que es un placer estar acá con ustedes un domingo, y en una semana tan especial, ¿no? para toda la colectividad judía y para todos, ¿no? Una semana, además de que estamos viviendo momentos difíciles en pandemia, encima todo lo que nos está pasando, ¿no? Nosotros nos centramos más que nada para comentar como ejemplo de los problemas ambientales que no solamente produjo el cambio climático, sino también una serie de acciones que tienen que ver con el ser humano. El río Paraná, que es la gran vena o arteria conductora, digamos, de nuestro país, es el 10º río más grande del mundo en cuanto a su caudal, y lo tenemos nosotros, y piensen que desde que nace a 4.000 kilómetros en el macizo central brasileño hasta que desemboca en el estuario del Plata, tiene más o menos la superficie de prácticamente de toda la Argentina, ¿no? En cuanto a por la cantidad me refiero a la superficie, que no es poco. Es difícil imaginárselo, ¿no? Pero es así. Y el río Paraná realmente está sufriendo una bajante histórica que hace 77 años que no tenía, desde 1944, justamente en Rosario. Rosario es el primer lugar de la Argentina, en particular del río Paraná, que tuvo un hidrómetro. Ahora existen hidrógrafos, o sea, hay herramientas automáticas, pero cuando se instala la Bolsa de Comercio a fines del siglo XIX, hizo instalar justamente un hidrómetro. Entonces nosotros tenemos alrededor de 120 años de historia, de conocer cómo el río funciona. Y eso a mí me sirvió de alguna manera para instalarme un tiempo ahí. Cuando yo hice mi tesis hace muchos años atrás, hace varias décadas, tengo 64 años y terminé mi licenciatura a los 21, después hice 2 tesis de posgrado y siempre trabajé en el río Paraná. Y la verdad es que para mí es un orgullo realmente, bueno, haber trabajado en este río y conocer lo que hoy conozco, porque la verdad que por un lado estoy horrorizada, pero por el otro lado pienso que a través de estas herramientas de comunicación nosotros podemos hacer que esto se sepa y que se conozca que existe la posibilidad de cambiarlo. O sea, no es algo que se va a acabar el mundo con esto, pero por supuesto que hay distintas opiniones al respecto, pero bueno, yo particularmente en mi caso, que trabajé en los peces migradores del río Paraná, sobre todo los que tienen importancia comercial y cultural, como el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, o sea, son peces que tienen no solamente una importancia como, digamos, desde el punto de vista biológico y ecológico, porque son endémicos, o sea, son propios de América del Sur, sino que además tienen una importancia cultural desde la época de los pueblos originarios, mucho antes de que llegaran los españoles a nuestro país. Entonces, en este momento, están pasando por una situación muy difícil por la bajante histórica y también por los problemas del cambio climático. Entonces nosotros nos centramos en eso, y además, como si esto fuera poco, las quemas, las tremendas quemas que esto no es nuevo, digamos, las quemas existieron siempre, pero sobre todo en pandemia el año pasado, empezaron a ser muy intensas, no pararon en ningún momento. Hubo lapsos en los cuales se vio menos, otros que se vio más, pero en realidad
no podemos estar pensando que solamente por la lluvia tiene que ser la única opción para apagar las quemas, porque son focos intencionales que además se vuelven a encender con la falta de agua de las lagunas. Después les voy a explicar un poco más cómo es esto y por qué se produce, ¿no? Pero me gustaría que César comentara un poco, desde el principio, cómo surgió la convocatoria, que tiene que ver con algo que la verdad que nos sorprendió a nosotros. O sea, nosotros fuimos los primeros sorprendidos con este premio de los premios Latinoamérica Verde, el segundo premio en la categoría comunicación. Ya haber estado ternados con Colombia y con Estados Unidos entre miles de proyectos fue una gran sorpresa, pero la verdad es que fue una oportunidad para que esto diera la vuelta al mundo, que se viralizó de una manera increíble, que superó todas nuestras expectativas. Así que como César es el autor intelectual y físico, digamos, el que juntó a todo el equipo, el que me convocó, y yo lo único que hice fue colaborar con él en la parte ambiental, pero todo lo hizo él, la verdad, con su equipo rosarino. Yo vivo en Buenos Aires. Así que, bueno, te doy la palabra, César, para que cuentes un poco desde el principio cómo fue la historia y después seguimos. Hola, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos y poder tener otra oportunidad de poder difundir y poder viralizar y visibilizar toda esta situación que está hecha a través de un videoclip donde se buscó un poco un equilibrio y una coherencia para transmitirlo, ¿no? Buscando un poco una beta artística para que sea quizás más penetrable y que pueda ser sensible ante las miradas y nuestros oídos, porque bueno, esto tiene una música muy especial, que ahora voy a explicar, hecha por un autor rosarino, pero bueno, es a nivel nacional ya consagrado, como es Rubén Goldín. Bueno, les explico para que entiendan un poco el proceso de todo esto y por qué sale. Nosotros en Rosario ya veníamos hace muchos años padeciendo quemas muy frente, o sea, para el que no conoce nuestra ciudad, nosotros tenemos, como explicaba Irene, el río Paraná, y entre 1 kilómetro y en algunos lugares menos de lo que es la ribera, se encuentran ya las islas que pertenecen a Entre Ríos. Y bueno, el año pasado, más allá que yo había hecho algunas intervenciones como para eso, mostrarlo, y ya calculando el impacto que podía tener a nivel ambiental, las cosas no se podían parar. Primero que no hay leyes, son campos muchos privados, cada cual hace lo que quiere. Las quemas son son intencionales, por supuesto, para usos de agricultura, ganadería y demás, se están trasladando animales enfrente. Entonces, bueno, pero ya el año pasado, más o menos cerca de esta fecha, nosotros padecimos algo que fue increíble como nunca. Nos invadió un humo tóxico que no solo afectaba a cualquier persona, no solo a aquellas que tenían problemas respiratorios. Y también había nubes de cenizas que llegaban las cenizas y viajaban kilómetros. O sea, uno podía ver, fuera de la ciudad también podía ver cenizas hacia el lado opuesto a las islas. Así que bueno, un día me levanté y de ver, se empezaron a viralizar fotos, videos a través de las redes, y yo soy muy amante de los animales en sí, más allá de todo lo que es natural, pero veía animales corriendo, que eran realmente muy triste el panorama, vacas con sus cueros prendidos fuego, y sin escapatoria, porque se le iba de las manos, era descontrolado, hasta que pudieron venir algunas brigadas, que algunas vinieron hasta del sur, con brigadas experimentadas, se consiguieron, aparte fue un costo terrible el tratar o sea, más allá del daño, o sea, el costo económico que se tuvo que pagar por eso fue impresionante. Así que bueno, una de esas mañanas, yo había hecho algunos videoclips en pandemia, no quiero dejar pasar que estamos en una época compleja de prohibiciones, de reglamentaciones, donde era muy difícil hacer cosas, salir a la calle, transitar, expresarse, hasta comprar cosas, ¿no?
Y bueno, pensé en hacer algún tipo de imagen, hice un audiovisual, se me había ocurrido en ese momento, que muestre de una manera coherente y equilibrada lo que se estaba viviendo, para que poder denunciarlo de una manera quizás artística, por así decirlo, y que sea más fácil de penetrar en toda la sociedad. Lo llamo a Rubén Goldín, que yo hablaba, que es un excelente músico y compositor, es parte de la trova rosarina, que fue un movimiento artístico muy importante, sobre todo para nuestra ciudad. Y yo le había propuesto cantar el himno nacional mientras que yo iba a filmar algunas imágenes crudas de lo que sucedía. Y él me propuso directamente componer un tema especial, que después lo van a escuchar ustedes, donde en base a lo que yo le fui contando, la narrativa y sobre todo de los animales que veía, más allá de toda la vegetación que se perdió, y bueno, y compuso un tema especial que es maravilloso, que se llama Hombre sin alma, porque en las idas y vueltas de nuestros diálogos, esa fue la conclusión que sacamos. Porque realmente los focos se hacían de noche cuando no había patrullaje, entonces uno veía, de noche era cuanto más se veía el fuego de los edificios cercanos, de altura, era un panorama cinematográfico realmente lamentable, ni hablar, ¿no? Así que Rubén pudo un poco acceder a toda esa narrativa y bueno, y compuso el tema Hombre sin alma, que fue acompañado de una intervención hasta ese momento lumínica, donde pusimos muchos artefactos lumínicos de alta potencia, dirigidos hacia las islas, porque la idea era buscar justamente los culpables, como si estarían escapando. Entonces son esos seguidores que muchas veces se ven en las películas buscando a los que escapan de las prisiones o de algún lugar. Y bueno, fue ahí donde yo me conecto con Irene, porque dije, bueno, tengo que tener cierto cuidado, porque me puedo manifestar de una manera y puedo estar haciendo por otro lado un daño hacia lo natural, porque dar luz en un horario donde justamente los animales no están acostumbrados a la misma vegetación y su fotosíntesis y demás, no quería hacer un bien y provocar un mal. Así que bueno, fue en ese momento donde yo convoco a Irene y ella me explica de qué manera hacerlo. Ella después científicamente va a poder darle mayores datos. Y bueno, y en base a toda la explicación que ella nos dio a nivel técnico, pudimos hacer una intervención de costa a costa, donde en ciertos momentos pudimos reflejar esos contenidos. Fueron filmados, sumados a las actividades de los músicos, donde intervino también como invitada una joven cantante rosarina, Juana Piazza, en ese momento tenía 15 años, y entre ese combo sacamos algo que realmente es muy casero, pero es como que se alinearon condimentos muy equilibrados, que fue lo que gustó, y a la vez que Irene era en ese momento, o sigue siendo, embajadora de los premios Latinoamérica Verde, nos invita a participar con el video, y fue cuando fuimos, después de muchos tiempos, porque duró mucho la preselección, la selección, hasta la terna final, estuvimos trabajando codo a codo, y esto nos ayudó muchísimo a que esta denuncia se pueda llegar a muchos ojos y oídos también. Así que no sé si les parece, no sé si quieren ver el video, volvemos a Irene. Ahí lo pongo. Quería comentar algo antes. Yo tenía mis dudas como embajadora si presentar o no el proyecto, porque éticamente me parecía que si yo era embajadora por mi país y tenía que convocar proyectos artísticos y científicos de academia, del arte, de distintos ámbitos, para ser presentados en las 19 categorías y subcategorías, no sabía si, digamos, no era mi proyecto, yo había hecho una intervención, pero dije, voy a consultar. Y la comisión directiva de los premios me dijeron, no, me dice, si todos los embajadores presentan sus propios proyectos, y además muchísimos no fueron seleccionados, no tiene nada que ver,
Le digo, pero bueno, pero uso un seudónimo. No, no, me dice, no tiene nada que ver porque son jurados que ni siquiera son de tu país porque está prohibido, son jurados internacionales de otros lados, así que no te preocupes para nada por eso, porque no tiene nada que ver, no es que lo van a seleccionar o dejar de seleccionar, no, o sea, simplemente vos te enteraste por ser embajadora porque realmente César no tenía idea que estos premios existían, y como decía César, se alinearon los planetas porque justo en el mes de enero, que es un mes de vacaciones, lo que pasa es que los premios se hacen desde Guayaquil, Ecuador, y allá no están de vacaciones en ese momento. Para mí era muy complicado en la academia también conseguir que la gente de la facultad dejara sus vacaciones en enero, por más que no estaban en ningún lugar de viaje por la pandemia, pero la gente quería estar con su familia, quería hacer sus cosas, y digamos, todos los profesores universitarios el mes de enero lo esperamos desesperadamente para poder estar un poco tranquilos, porque hasta diciembre y a partir ya de febrero que se toman los finales, no tenemos respiro. Entonces, bueno, le dije a César y todos los días nos juntamos, porque encima era una plataforma muy complicada, que se colgaba cada rato, no, había una cantidad de caracteres, y César me decía, no, yo no voy a poder con esto. Le digo, mira, yo estoy acostumbrada, porque para pedir subsidios y para los libros de la universidad y para todo, todas estas plataformas tienen la misma... son el mismo tipo de plataformas, así que no te preocupes porque de eso me encargo yo. Vos me tenés que dar la parte de la letra artística, yo le agrego lo técnico y con eso lo vamos a presentar. Bueno, y estuvimos trabajando hasta el 15 de febrero, desde principios de enero, que era la fecha tope, después lo extendieron hasta el 28, y como decía César, el 1 de abril dijeron los mejores 500 de los miles que se habían presentado. De esos 500, el 1 de mayo anunciaron las ternas, entre los cuales estuvimos nosotros, y recién hace 2 semanas nos enteramos que ganamos el segundo premio. Nos ganó Colombia, un proyecto muy bueno, en buena ley, pero le ganamos a Estados Unidos, a un proyecto hispanoparlante de Estados Unidos, lo cual no es poco, ¿no? Así que bueno, ahí les voy a poner el video, déjenme que ya les comparto pantalla. Después con el backstage, después que hable César un poco del video, yo les voy a contar, digamos, cómo se hizo, o sea, por qué técnicamente era tan importante, y qué relación hay entre el calentamiento global y el cambio climático, que eso me parece que es súper importante, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ahí lo Sí, pongo. me parece bien que se ponga el video, y también que luego de tratar el tema del video todos puedan, digamos, expandir la actividad ya al tema del cambio climático en general, digamos, ¿no? Sí. Tomar el caso como un caso para poder luego abordar el tema del cambio climático en toda su complejidad, digamos, ¿no? Exacto. Esa sería la idea. Exactamente. Bueno, ahí voy. Bueno, ahí se supone que tienen que estar viendo Se supone que tienen que estar viendo... Sí, se está viendo, se está Esperen compartiendo. que voy a ponerlo a pantalla completa. Ahí está. No, esperen que no, tengo que poner optimizar el sonido, que a veces me olvido, y para que se escuche perfecto. Disculpen. Ay, no me está dejando cliquear la... Si querés lo paso yo. No, Que ahí lo está, tengo. ahí está, no, Bien. porque no me tomaba pero era un problema del mouse. Ahí está. Bueno, ustedes me van a decir si se escucha bien. No se está viendo. ¿No se ve? No, si querés lo comparto, yo lo tengo acá preparado, así no hay problema. Pero qué raro, porque Sí. pero me está diciendo que se comparte. Bueno, pruebo una vez más. Como quieras, yo lo tengo listo, si no. No, porque tengo que resolver esto, que si no mañana a las 8 de la mañana en la clase, ¿por qué pasa eso? A ver, no sé. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ahí está compartido. Acá dice, tal vez esperar a que se cargue. Yo lo tengo descargado en la computadora, puede ser por eso. Bueno, a ver. ¿Ahí lo ven?
No se está viendo. Bueno, ponelo vos, Quique, entonces. Perfecto. Teníamos plan B para que sepan todos. Es muy raro, pero bueno. Escapar de esta gente. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los nidos de mi corazón? Veo la sangre en el río. Fuego en las manos, fuego en la boca, entre las llamas el diablo sopla. Humo en el aire, cenizas flotan, hombres sin alma entre las sombras. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los niños de mi corazón? Veo la sangre en el río. Bueno, ahora les voy a contar por qué nosotros ligamos este proyecto al tema del cambio climático. Ustedes saben que el cambio climático tiene dos aristas, digamos. Cambio climático no es sinónimo de calentamiento global. Lo que pasa es que nosotros en este momento estamos pasando por la fase fuerte de calentamiento global, y esto se fue incrementando a partir de la revolución industrial. ¿Por qué pasó esto? Porque en principio nosotros tenemos, por el uso de combustibles fósiles, que son el gas, el petróleo y el carbón, tenemos una enorme cantidad de exceso en la atmósfera de gases que atrapan el calor como si fuera el invernadero de un vivero, ¿no? O sea, atrapa el calor para que no salga, ¿no? Es un fenómeno natural. Y esos gases de invernadero son, en principio, el dióxido de carbono, que hay muchísima cantidad, pero también el metano, también el vapor de agua. Bueno, obviamente el vapor de agua no lo podemos eliminar, pero el metano, que es producto de algunas actividades naturales, pero en más cantidad es producto del rumen, de los animales rumiantes, ¿no? Nosotros tenemos, además de los camélidos sudamericanos, como la vicuña, la alpaca, la llama y el guanaco, o uno dice camélidos y piensa en los camellos de Medio Oriente, ¿no? O en los dromedarios, pero hay muchos camélidos,
tienen el rumen, que como nos enseñaron en la escuela, ¿no? El rumiante mastica varias veces la comida, los herbívoros, y entonces eructa gases que son, sobre todo gas metano. El gas metano tiene un gran poder enorme de mantener el calor en la Tierra. Entonces, a lo largo de la historia, el hecho de que nosotros comamos mucha vaca, digamos que se criara por todas partes las vacas, más el problema del calor que está haciendo que el metano que estaba atrapado en lugares de turba o bajo, por ejemplo en Siberia, debajo de la capa de hielo que se va derritiendo, bueno, todo eso hace que el metano, más los campos de arroz, o sea, 1/3 de la población mundial son chinos, y el arroz es digamos, el cultivo tradicional chino desde siempre, de los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué es tan importante que lo hayamos ligado con el río Paraná? Porque el río Paraná tiene humedales, que ahora están secos, que son los que se están incendiando con estos pastizales, que tiene atrapado dentro de su matriz, digamos, adentro del humedal, metano, ¿no? Porque se va por los procesos de putrefacción, la famosa turba, de la cual uno a veces escucha hablar. Bueno, entonces, cuando los humedales, que son esas lagunas isleñas entrerrianas que comentaba César, están con agua, que es lo normal, digamos que históricamente con los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante del río, es normal que durante por lo menos 6 meses del año tengan bastante cantidad de agua. Entonces eso actúa como si fuera algo que que controla ese calor y que ese metano salga. ¿Qué pasa cuando las lagunas se secan? Cuando las lagunas se secan, el metano está más expuesto por el calor, es un gas, se evapora hacia la atmósfera y con los fuegos intencionales se extiende rápidamente, es lo que llaman en Entre Ríos los fuegos zombies, porque se extiende rápidamente justamente por el metano que con el oxígeno es muy explosivo. Entonces eso es lo que produjo esas quemas y todas esas cenizas que están haciendo un desastre en el río, además que está aumentando la gran cantidad de barro, digamos, por la reducción del caudal del río. Tal es así que apareció un barco frente a Saladillo, por ejemplo en Santa Fe, del siglo XIX, que estaba hundido y que no se veía desde entonces, ¿no? Lo normal son 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, y los peces, de los que yo hablaba al principio, están adaptados a esas crecientes y bajantes para poder reproducirse. O sea, una de las cosas que nosotros probamos en mi tesis, digo nosotros porque yo trabajé con un director de tesis, por supuesto, como la mayoría de los estudiantes universitarios antes de graduarse, y sabíamos, o sea, teníamos más o menos idea de que esos peces tenían las migraciones, pero teníamos que probarlos, ¿no? Entonces el dorado, el sábalo, el surubí, el patito, esos peces de los que yo mencionaba al principio, cuando ya están, digamos, maduros sexualmente, no se alimentan, van contra la corriente hacia las aguas más oxigenadas, cerca del Iguazú, por ejemplo, y ahí depositan las hembras los óvulos, los machos los espermatozoides, se producen los huevos, nacen las larvas, después los peces pequeños, durante la creciente entran en las lagunas, ahí están al resguardo de los grandes predadores, se alimentan en esas lagunas, cuando tienen agua, por supuesto, y en el siguiente ciclo, al año siguiente, vuelven con la bajante hacia el canal principal del río, van hacia la boca del río de la Plata y al delta, y ahí se alimentan y vuelve a generarse un nuevo ciclo. Entonces, todo esto no se está pudiendo hacer, y el cambio climático lo que está haciendo es intensificarse muchísimo con las quemas de las que hablaba César y que yo mencionaba al principio, que nosotros visibilizamos acá con los drones, que gracias a la empresa Aeropro que nos donó las imágenes se pudieron mostrar, ¿no? Gracias a la gestión de César, y era muy importante en esa intervención lumínica, que, digamos, que esto se pudiera ver y que se pudiera visibilizar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta recién, pero en el momento que la canción de Rubén Goldín habla de la sangre en el río, justo se ve rojo, ¿no? O sea, había que usar reflectores con distinta longitud de onda. Bueno, todo eso había que hacer un estudio de impacto ambiental para que no produzca ningún daño, porque los animales y las plantas, como decía César al principio, ellos no usan reloj, no usan calendario, y si nosotros en el medio le interferimos en la mitad de la noche con esos reflectores tremendos durante 300 metros, no me acuerdo cuántos reflectores, pero eran como 300, ¿no, César? Como 300 reflectores. Hay unas fórmulas en las cuales se entra la longitud de onda, la frecuencia, el tipo de foco, la potencia, la intensidad, los colores, se maneja todo desde una consola, desde una computadora. Nosotros tenemos el backstage para que ustedes vean eso, y les pido que son 3 minutos y medio también, les pido que presten atención a algo que no se ve en el video, pero sí se ve en el backstage, y es que
las luces no pueden estar apuntando a un punto focal. Eso es una de las cosas, un cálculo que yo tuve que hacer con una fórmula logarítmica y que le pasé a César, porque no podían estar, o sea, eran fracciones de segundo que cada luz podía apuntar a un punto focal, valga la redundancia, determinado. Entonces, ustedes van a ver que las luces se mueven un montón, sobre todo eso se ve al final del backstage, donde se muestra la bandera argentina, y bueno, eso, digamos, en eso consistió más que nada la intervención mía, además del asesoramiento después cuando hicimos la presentación del proyecto. Pero esto fue muy importante porque dio un cambio de cabeza a nivel provincial, municipal y nacional, en cuanto a que hasta ese momento todo el mundo hablaba. Si ustedes se fijan históricamente, hace, no sé, meses atrás, buscan en los archivos de los diarios, todo el mundo le echaba la culpa a la bajante del río Paraná, que en ningún momento se recuperó desde el año pasado durante la pandemia. Tenía que haberse recuperado en el verano y no se recuperó, es más, siguió bajando. Todo el mundo le echó la culpa solamente al cambio climático. Pero nadie se dio cuenta de que esas crecientes y bajantes históricas y la recuperación del río que antes ocurría, era cuando teníamos menos población. Ustedes piensen que en la Argentina el 85% de los recursos hídricos están en la Mesopotamia y en la Pampa húmeda. O sea, nosotros tenemos muy mal distribuidos los recursos. Entonces, todo eso se visibilizó, ustedes habrán leído en los diarios, hace un mes, en el mes de agosto, se presentó el informe físico del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Por suerte nosotros tenemos tenemos varios representantes de la Argentina que pertenecen al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y para que se den una idea, o sea, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas trabaja todo el tiempo, y el año que viene, en el 2022, se va a saber el informe ecológico, que ya más o menos yo tuve algunos datos y son lapidarios, o sea, son tremendos. Hay distintos escenarios, ellos trabajaron sobre 5 escenarios diferentes, pero una de las cosas importantes es que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en este informe que se presentó en el mes de agosto, trabajó con 14.000 publicaciones científicas. Ellos no hacen investigación, ellos evalúan, ¿no? Hubo 234 autores de 65 países, para que se den una idea de la envergadura de este problema, que a nosotros nos representa básicamente lo que está pasando en el río Paraná, porque en el resto del país no se siente tanto como pasó en el río Paraná, donde tuvieron que declarar, ustedes saben, el presidente Fernández tuvo que declarar emergencia hídrica en el mes de julio, que en mi opinión fue un poco atrasada, digamos, tuvo que haberse hecho antes esta emergencia hídrica en 7 provincias, pero bueno, nunca es tarde cuando la voluntad es buena, dice el dicho, ¿no? Después, hubo todo un proceso de revisión, hubo 78.000 comentarios recibidos, yo acá me lo anoté porque no quería pifiarla con los números, y yo para recordar números soy bastante mala. 46 países comentaron la versión final de la distribución a los distintos gobiernos, como ya les dije, son 65 países, de estos informes que evaluaron. Y fue el 6º informe el que se presentó, pero fue el peor de todos. Por eso, todos los diarios del mundo, yo tengo, les recomiendo seguir un sitio que se llama kiosco.net, donde están todos los diarios del mundo, y si ustedes se fijan, el día que salió publicado acá, que fue en el mes de agosto, van a ver que todos los diarios del mundo, todos tenían en su titular, en primera página, el informe físico. Digo físico porque trabajó la gente de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos, no la parte ecológica que se va a presentar después, del problema grave y de los 5 escenarios. O sea, no quiere decir que nos vamos a morir, que nos vamos a extinguir ya, pero quiere decir que hay que tomar medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, justamente los modelos de producción que se están teniendo, tanto del ganado, tanto de la agricultura, no se puede seguir pescando como si no pasara nada, como si el río Paraná fuera a recuperarse cada verano, porque ya sabemos que el verano pasado no se recuperó. Entonces, hay provincias que declararon veda y otras provincias que no. En eso no hay consenso. Entonces, la gente sigue pescando como si no pasara nada, y la población, piensen que cuando nosotros sabemos que en los censos, la mayor cantidad de la población de la Argentina, justamente porque el 85% de los recursos hídricos están en la Mesopotamia y la Pampa húmeda, desde la parte de lo que sería la Caña de la Bota, de la provincia de Santa Fe, digamos, al norte, hasta el conurbano de La Plata, en Ensenada y Berisso, toda esa franja del río Paraná y del río de la Plata es donde está la mayor cantidad de la población de la Argentina. Entonces, se sigue consumiendo agua, cada vez somos más, a los modelos de producción cada vez se consume más agua. Cuando uno cultiva soja, hay un insumo que es el agua, que
hay una característica que nosotros los ecólogos tomamos, que es la huella hídrica, el agua virtual, que no está siendo tenida en cuenta. Cuando los chinos nos compran soja, no pagan el precio del agua. ¿Por qué creen que los chinos no siembran su propia soja y nos la compran a nosotros? Porque el agua no se considera prácticamente un insumo en un lugar donde sobra. Por eso nos pasaba hasta hace poco, que el agua del río Paraná sobraba. Piensen que además, en la alta cuenca del río Paraná, hay muchísimos embalses en territorio brasileño, que cuando le faltan lluvias, ellos cierran las compuertas y siempre el que está en peores condiciones es el que está aguas abajo, el río aguas abajo. Así que si quieren vamos a ver el backstage, si que lo querés mostrar, Quique, para que vean un poco cómo se trabajó con la parte lumínica, y después César les va a contar algo más. Bueno, no sé, César, si vos querés comentar un poco algo más sobre eso. Sí, por ahí siendo breve, tampoco porque es algo quizá más técnico, pero realmente lo que siempre aprovecho también en todo caso es un agradecimiento porque mucha gente involucrada con esto, nos ven quizá a nosotros, o que yo lo mencionaba a Rubén Goldín, el autor, o a Juana Piazza, pero bueno, toda la gente que ustedes ven ahí, todos participaron sin cobrar ningún centavo. Tuvimos algunos gastos que los fuimos
tratando de cubrir con algunos sponsors o gente que colaboró con canjes, sobre todo el municipio que nos dio los permisos de espacio, porque vuelvo a repetir que fue una época muy compleja para salir, tuvimos que mover muchos camiones, también prefectura, porque al ser una vía comercial, teníamos que tener en cuenta en qué momento poder iluminar, en qué momento que no, así que bueno, todo el apoyo también institucional de las dos instituciones, tanto la municipalidad como prefectura. Así, bueno, y fue algo complejo, pero creo que dio sus frutos. Hoy en día, entre todos no en nuestras plataformas sencillo, no soy un influencer, pero asimismo este video, en las veces que lo subo, alcanza unas 15.000 reproducciones, pero en total, entre todos los medios de comunicación, diarios, canales digitales y demás, en base al estudio que tuvimos que presentar en los premios, hoy en día estamos superando casi los 5 millones de visualizaciones. Y así que eso es lo bueno, es un poco el mayor premio que creo que hemos conseguido. Y bueno, no sé, no quiero, como decía antes, no quiero entretenerlos mucho. Sé que hay cosas más interesantes que Irene les puede comentar en base al cambio climático, que es una cosa que nos concierne a todos, es un compromiso que tenemos, y voy a robar una frase que Irene siempre usa, que el planeta se cuida solo, porque siempre nosotros decimos, bueno, cuidemos el planeta, pero realmente el planeta se cuida solo. Nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros mismos para poder disfrutar de este planeta, de este mundo, ¿no? Así que bueno, por mí, Gracias, no sé César. si tienen alguna pregunta. Voy a aprovechar para hacer un par de preguntas. Gracias, César. La verdad que Sí, al contrario. es fascinante, es hermoso y muestra muy, muy claramente, ¿no? Esto que estamos viviendo, y es un llamado. Voy a aprovechar a recoger algunas de las preguntas que hay en el chat, que ya se ha empezado a mover. Y vamos a aprovechar acá, bueno, esta oportunidad para esto, ¿no? Hay una pregunta de Matías Losorza que dice: hasta lo que yo entendí, el cambio climático era una de las consecuencias del calentamiento global. ¿No sería lo mismo? Esa es una de las preguntas. No sé si querés que vaya a preguntar. Voy contestando. Matías fue alumno mío de Ingeniería Ambiental, una bueno. carrera en la que yo doy clase. Me encanta que Matías es de los alumnos que a mí más me gustan, porque me gustan, a diferencia de otros profesores, a mí me encantan los alumnos preguntones, porque quiere decir que se interesan por el tema. Justamente, calentamiento global, perdón, pateé algo, porque les cuento que para estar con buena señal estoy al lado del módem en un pasillo, entonces este no es mi escritorio, así que estoy pateando todo lo que tengo a mi alrededor, y encima tengo la gata que está haciendo de las suyas. Bueno, disculpen. Entonces, les decía, calentamiento global, Matías, para que todos comprendan, es parte del cambio climático. Puede haber enfriamiento global. De hecho, hubo una gran edad de hielo en el Cuaternario, en la misma época más o menos que apareció el ser humano. Está toda la saga de la era del hielo, que te invito a que veas en esa época, con animales prehistóricos. Pero después hubo una pequeña edad de hielo en la Edad Media, que si ustedes se fijan, algunos cuadros que están en el Museo del Prado o en el British Museum, o no sé, en el Louvre, hay cuadros de pintores de esa época que, si uno va a esos mismos lugares que ellos pintaron, tanto renacentistas como impresionistas, hoy no tienen nieve, y en ese momento tenían nieve, se llamó pequeña edad de hielo. Lo que pasa es que a partir de la revolución industrial, con el uso de los combustibles fósiles por la máquina de vapor y todo lo que vino después, no es que vamos a volver a vivir como en la época de las cavernas, pero lo que se espera es, por lo menos, que no, es lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, que no aumente la temperatura más de 1 grado, 1,5 grados, a lo sumo 2 grados, porque no es que el ser humano, esa es otra de las cosas que muchas veces los políticos no entienden, no es que el ser humano no se pueda adaptar, nosotros nos adaptamos. Si yo puedo ir a dar clase a la Antártida en prepandemia, en el mes de enero, y me abrigo, no me va a pasar nada, o me desabrigo cuando hace calor si me voy al Ecuador. Pero el tema es que todo en la naturaleza está todo sincronizado, las aves migratorias que llegan
cuando hace demasiado calor ya los insectos eclosionaron, porque como yo les decía antes, los animales y las plantas no usan calendario y no usan reloj. Entonces se guían por las horas de luz, de oscuridad, por la temperatura, por los factores físicos, básicamente. Entonces, cuando llegan acá las aves migradoras, que nidifican en muchos lugares, como por ejemplo en el Iberá o en las lagunas del Pantanal del Mato Grosso, necesitan tener ese alimento, que son esos insectos que eclosionan en ese momento, porque así fue la adaptación paralela a lo largo de la evolución. Entonces, si hubo un veranito de San Juan en el invierno, y eclosionaron antes, y desaparecieron los insectos adultos, porque ya se reprodujeron, esas aves no tienen alimento. Y así se destartalan todas las cadenas alimentarias, es lo que se llama el efecto dominó en la naturaleza. Lo que comentaba César recién es que, claro, el planeta va a estar feliz cuando el ser humano no exista más, porque somos nosotros los que estamos haciendo el daño. Entonces voy a aprovechar y voy a hilar con una pregunta que seguramente, Gustavo, me vas a hacer después, que apareció ahí, que preguntaron, a ver si la encuentro, es de Mercedes. ¿Cuál tendría que ser la política de Estado para frenar el deterioro vertiginoso? A ver si puedo ir más para abajo. Bueno, el asunto es el siguiente. Por empezar, estamos en una situación, por suerte, bastante buena. Podríamos estar peor, digamos, de los escenarios que se presentan. Por eso no soy tan pesimista. Porque tenemos varias cosas, una en camino y otras que ya están encaminadas, digamos, que ya se hicieron. Por empezar, nosotros ya en Argentina sancionó la ley Yolanda, que para los que no sepan, la ley, esto fue el último tiempo, ¿no? Del año pasado. La ley Yolanda es una ley que obliga a los funcionarios de todos los niveles a conocer los problemas ambientales y a tratar de ver sus posibles soluciones. Ya un funcionario no puede decir, yo actué así porque no sabía, por negligencia, porque no tenía idea. Hoy en día es obligatorio que los funcionarios que no conozcan estos temas empiecen a conocerlos, digamos. Y se llama así por Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente, no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina. Ella, antes de que sea ministerio, ¿no?, de Ambiente, como es ahora, era secretaría, y ella era una doctora en química que fue totalmente, digamos, autodidacta en los temas ambientales. Yo tuve la suerte de conocerla. De hecho, yo siempre cuento esta anécdota, que me tocaba a veces coincidir con ella en congresos, y ella siempre era una persona muy sencilla, no quería autos oficiales, nada, se manejaba en taxi. Entonces yo le ofrecía, como yo manejo, le ofrecía llevarla y traerla, me quedaba de camino a mi casa, y yo me sentía, como vieron la película Conduciendo a Miss Daisy, me sentía como el chofer de Miss Daisy, porque era una mujer que sabía tanto. Murió hace poco, hace pocos años, de 90 y pico. Era una persona sumamente sabia, la única persona que se atrevía a discutirle a Perón, por ejemplo, que Perón no le decía ni una sola palabra, porque sabía que lo que ella decía era así, tal cual. Realmente era una persona increíble. Haberla conocido para mí fue una gran experiencia. Y después la otra ley que salió este año, salió, bueno, de diputados, si no me equivoco, si la memoria no me falla, en el mes de febrero, y después en marzo de senadores, es la Ley de Educación Ambiental Integral, que obliga a las escuelas a poner la educación ambiental, digamos, no como una materia con mucha más gente, la mayor parte de la gente cree. Es un área transversal de la educación en todos los niveles, desde inicial hasta nivel universitario, pasando por primario, secundario, terciario, la formación de formadores, o sea, de profesores, de maestros. O sea, son temas totalmente transversales que entran en los contenidos curriculares, conceptuales, procedimentales. Acá, bueno, Gustavo sabe bastante de educación y sabe a lo que me refiero. O sea, hay que realmente integrar la educación ambiental en la educación en valores en general. No se puede trabajar de otra manera, porque estamos en un límite, ya estamos en lo que muchos llaman el tipping point en inglés, o sea, un punto de inflexión, un punto de no retorno con respecto al cambio climático, y todavía tenemos una luz de esperanza. Pero para contestar concretamente a la pregunta, hay que hacer entender a los políticos de turno, que ahora están muy preocupados por la campaña, que los modelos de producción o sea, la ley de humedales, que está también, esa es otra de las cosas que está en camino, o sea, esperemos que no pierda estado parlamentario este año tampoco. La ley de humedales se consensuó el año pasado, en plena pandemia, hubo 15 proyectos, no había ninguna ley para proteger a los humedales. Muchas de las personas que son, digamos, productores agrícolas o productores ganaderos creen que les va a perjudicar, y en realidad es por ignorancia. Ustedes saben que hay mucha gente que dice, yo me opongo, no entienden, no la leyeron siquiera, la ley consensuada de los 15 proyectos.
había un hashtag en todas las redes sociales que decía 15 proyectos sin ninguna ley, se consensuó una ley de humedales, yo participé en la redacción, y se logró hacer entrarla en el Congreso antes de la semana de Navidad, el 20 de diciembre del año pasado, en plena pandemia, y el diputado Leonardo Grosso, que se portó muy bien de la Comisión de Recursos Naturales, la hizo sacar por unanimidad, pero este año tenía que pasar por 4 comisiones más, y está parada en la de Agricultura y Ganadería, porque justamente por los lobbies que existen, como existen en todos los ámbitos, no quieren, porque no la conocen, pero ellos creen que se van a perjudicar. En realidad la ley de humedales lo que pretende es hacer un relevamiento, primero para saber cómo trabajar y saber qué humedales hay, cuántos son. O sea, frente a Rosario hay un montón, ¿no? Todo lo que es Paraná Medio y Paraná Inferior, hay muchísimos humedales. El Paraná Medio, del lado, digamos, de Chaco, Formosa, Santa Fe, y después cuando cambia la inversión de las riberas, del otro lado hacia Entre Ríos, en el Paraná Inferior. Entonces, primero conocer eso, después hacer la aplicación de lo que se va a hacer. O sea, nadie les dice a los agricultores y a los ganaderos que no van a poder hacer las prácticas que están haciendo. Lo que no van a poder hacer es prender fuego e irse, porque esta gente no vive en los campos, son dueños de los campos. Esa es la diferencia con lo que se hacía antes. Los pueblos originarios ya tenían quemas controladas, pero eran muy pocas personas en un territorio acotado, para blanquear el terreno, no se movían de ahí, lo controlaban. Esta gente prende fuego y se va. Y después se produce con el metano, lo que yo les comentaba antes, estos fuegos zombies que hacen que se extiendan por todas partes y hacen un desastre. Y siguen haciendo un desastre. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar los modelos de producción, regular el uso del agua, pensar qué cultivos son los que conviene, de qué manera, en qué terrenos sí, en qué terrenos no. Los pastizales son ecosistemas muy biodiversos, a diferencia de lo que mucha gente cree, que dice estos son yuyos y nada más. No es que sean yuyos y nada más. También sirven de alimento para muchas de las especies que nosotros comemos, porque esos pastizales son los que le dan de comer a las vacas que también nosotros comemos. Entonces, y por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, de la manera que se pueda controlar con la ley de humedales, va a ser beneficioso para todos. Pero como no saben, como no conocen, por las dudas se oponen. Entonces, está frenado en la Comisión de Agricultura y Ganadería, tiene que pasar por 4 comisiones más, estamos en el mes de septiembre, para que no pierda el estado parlamentario a fin de año, y ya hace 10 años, digamos, que estamos detrás de una ley de humedales, porque esto es algo que ya en pandemia, digamos, superó todos los límites, pero esto ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, cada vez hay más población, cada vez hay peores modelos de producción, y si realmente no se frena esto con conocimiento, la cuestión esta no se va a resolver. Sí se puede resolver con buena voluntad y con atención del problema. Entonces, por la ley Yolanda, los funcionarios tienen que conocer que eso se tiene que hacer de esa manera. Lo que pasa es que como están en plena campaña electoral, parece que es lo único que importa, ¿no? Y eso, después que pase por esas comisiones, se tiene que sancionar en diputados, tiene que pasar a senadores con la otra media sanción, después reglamentarse y después cumplirse. Ese es otro paso. Irene, Sí. déjame meter un avisito, porque hay varios comentarios y preguntas. En el chat está muy activo, incluso de Facebook también hay preguntas, y queremos aprovechar para poder darle respuesta a todos los que están. La verdad que está muy, muy interesante y muy movido esto. Por un lado, bueno, Débora Boyeski pregunta, ¿en qué municipio se ha implementado la ley Yolanda? Y dice, no entiendo si está vigente la ley Yolanda, cómo se sigue insistiendo con seguir explotando petróleo en el mar argentino, en vez de buscar el desarrollo de energías renovables más sustentables. Bueno, me están metiendo en un tema del cual yo no quería hablar, pero que les voy a decir. Les voy a dar mi opinión personal del petróleo en general y sobre todo, no solamente del mar argentino. El tema de Vaca Muerta es una barbaridad, porque el petróleo no convencional que se extrae de Vaca Muerta, cuando nosotros tengamos la producción para vender, no va a haber país del mundo que nos compre eso. Cuando todos los países del primer mundo están apostando por las energías renovables, que es lo que está pidiendo el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, estamos a contramano de un montón de cosas. El petróleo tiene que quedarse donde está, en el subsuelo.
porque en este momento hay mucha posibilidad de las energías renovables, solar, eólica, mareomotriz, undimotriz, que es la de las olas, la energía del hidrógeno que se está empezando a desarrollar en algunos países. Tenemos muchas posibilidades impresionantes en este momento. Tenemos la ley, otra de las leyes que no mencioné, que es una gran ventaja en este momento, es la ley de generación distribuida. Yo tengo un alumno de posgrado arquitecto que se mudó a vivir a Bariloche con la familia y se puso paneles solares en su casa, y cuando se cortó la luz en el invierno en Bariloche por una nevada fuerte, era el único que tenía luz, porque se puso paneles. Ustedes saben que con la ley de generación distribuida que tenemos en la Argentina hace poco tiempo, nos convertimos en prosumidores, o sea, consumimos de los paneles que se conservan en baterías de litio, y el excedente lo inyectamos a la red, al sistema interconectado nacional, y tenemos un excedente a nuestro favor, un saldo a favor. Entonces, si bien es caro colocar paneles solares, pero ahora en este momento hay planes de ahora 18, por ejemplo, para comprarlos y colocarlos, y se amortizan bastante rápido, pero hay muchas cosas que ni siquiera, no solamente la gente no conoce, los funcionarios no conocen, no saben que existe esta ley, no saben que existe la ley Yolanda. Entonces, el tema de en qué municipios se aplica y en cuáles no, es muy variado, depende mucho del empleado que esté a cargo y de qué gestión. Porque, por ejemplo, no todos los directores de área como César tienen la conciencia ambiental que tiene César, pero hay otros que sí. Entonces, es muy variable, y estamos en un momento de transición donde la gente recién se está enterando. La gente recién se está enterando que estas leyes están vigentes. Pero hay muchos que ni siquiera todavía se enteraron o no se quieren dar por enterados, que es otra historia, ¿no? Bien, más preguntas. Bueno, hay una pregunta mismo de Débora que dice cómo influyen las represas río arriba en el caudal de agua. Y luego dice, Luis dice, Irene, ¿cómo sabemos si los caudales son los ecológicos? Espera que voy contestando de a poco. Bueno. Brasil tiene en la alta cuenca alrededor de 500 embalses, de los cuales más o menos 40 son de más de 1000 megavatios de potencia, que son enormes, como Yacyretá. Nosotros en la Argentina tenemos uno solo de esa envergadura, que es Yacyretá, justamente. En Brasil, por ejemplo, tiene Itaipú, a 16 kilómetros aguas arriba de la frontera argentina, aprovechando los saltos de Guaira, o las 7 caídas, o 7 quedas, como le llaman en portugués. Entonces, Brasil tiene muchísimos grandes embalses. El río Tietê, que pasa por San Pablo, tiene que alimentar de agua y de energía todas las metalúrgicas. O sea, piensen que ahí están las automotrices. Por ejemplo, yo tengo un Chevrolet y cada vez que compro un repuesto dice hecho en Brasil, ¿no? Porque tienen realmente la zona de San Pablo, que es la ciudad más populosa con su conurbano más grande de toda América Latina, necesita energía y necesita agua. Entonces, tiene muchos embalses. Entonces, como está lloviendo poco, ellos la conservan y la van turbinando en la medida que la van necesitando. Y eso altera justamente el caudal del río, que es la segunda pregunta que me hacía Gustavo recién. Si ustedes se fijan, hay una obra que yo usé para mi tesis, que es de Francisco Soldano, que era que se llama La Red Fluvial Argentina, él era del Servicio de Hidrografía Naval. El libro este tiene 2 tomos. Un tomo de todos los puertos fluviales de la Argentina, menos los del Paraná, y otro solamente del río Paraná, que son los puertos fluviales más importantes de la Argentina. Estoy hablando de puertos de río, fluviales, ¿no? Por eso se llama la Red Fluvial Argentina. Y Soldano, esta obra la hizo en 1948. ¿Por qué insisto con esto? Porque en el año 1950, en esa década, la era de las represas, se llamó así, la década del 50, fue cuando empezaron los bancos internacionales a dar créditos para hacer esos grandes embalses que hoy no los financian más, porque el impacto ambiental es muy grande de convertir un río encajonado, como es el Paraná en los tramos superiores y todos sus afluentes, el Paranaíba, Paraná-Panema, el río Tietê, etcétera, el río Iguazú, aguas arriba de las cataratas incluso. Ustedes saben que el río Iguazú tenía 6 presas hidroeléctricas proyectadas. Cuando hicieron 3, que era para alimentar a las algodoneras, antes de que fuera el boom de la soja en los 90, ahí había algodón. La fábrica más conocida es Hering. ¿Quién no fue a Brasil alguna vez y se compró una remera o unas toallas o unas sábanas de Hering, ¿no? Bueno, el algodón, el tratamiento del algodón necesita mucha energía y mucha agua. Entonces, hicieron esos 3 embalses aguas arriba del río Iguazú en Brasil, y se dieron cuenta que no estaban manejando el caudal histórico, ecológico, como me preguntaban recién, con los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Pero no se dieron cuenta hasta que empezaron a ver que los peces no se podían reproducir, y no entendían por qué.
Entonces, además de que existe son dispositivos de paso de peces migradores, como tienen Yacyretá y Taipú, que se llaman fishways en inglés, que son ascensores para peces, no se me rían, ¿no? Las escaleras para peces, todo eso existe en esos 2 embalses. O sea, los peces podían pasar, pero el problema no era ese, el problema era justamente el manejo inadecuado del agua, ¿no? Cuando se hicieron los embalses. Eso fue un factor. Y el segundo factor fue la gran deforestación que se hizo en la alta cuenca del Paraná, sobre todo en territorio del estado de San Pablo. No de la ciudad de San Pablo y el conurbano, sino de todo el estado, que ellos deforestaron el 97% de la floresta, como le llaman ellos, de la selva, ¿no? Para poder cultivar café y cacao, para convertirse en uno de los primeros productores mundiales de café y cacao. Entonces, todo eso hizo que al desaparecer los bosques, las lluvias tropicales arrasaron todo el sedimento, aumentó el caudal del río en momentos en que no tenía que aumentar, fue atrapado por los embalses grandes empezaron a evaporar mucho más agua que los ríos, entonces transformaron el clima en la atmósfera, lo hicieron más húmedo, o sea, ahora la Mesopotamia y la Pampa húmeda del sur de Brasil y Uruguay son mucho más húmedos de lo que eran de 1950 para atrás. Entonces, si ustedes ven las curvas de Soldano, volviendo al libro que les decía, La Red Fluvial Argentina, en 1948, son exactamente los caudales ecológicos, 6 meses de creciente, 6 meses de bajante, 6 meses de creciente, 6 meses de bajante. El río está totalmente errático, pero hasta hace poco se recuperaba con esa erraticidad. El problema es que ahora, con la bajante esta histórica y por el modelo de producción y la gran cantidad de extracción de agua, no se ha podido recuperar. Y ese es uno de los escenarios, digamos, más peligrosos, de los 5 escenarios que considera el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? Esto también fue, digamos, de alguna manera explicado muy bien por el INA, que es el Instituto Nacional del Agua, que es un instituto que depende del Ministerio de Planificación, si no me equivoco, en la Argentina. Antes se llamaba Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, cuando yo hice la tesis, están en la zona de Ezeiza, y ellos tienen muy claro todos esos datos. El problema es que los políticos no los ven, no les interesa, o sea, son datos que están a disposición porque es un instituto nacional, que depende del gobierno nacional. Ese es el problema, el gran cortocircuito que hay entre el nivel técnico y el nivel, digamos, en la única área en donde no se ve ese cortocircuito por una cuestión de emergencia, por obvias razones, es el tema COVID, ¿no? Que se trabajó muy bien a nivel de, digamos, de interacción entre el nivel científico-tecnológico y la ciencia y el Estado. Pero en todo lo demás, hay muchas cosas en lo ambiental que dejaron mucho que desear, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de las últimas 3-4 décadas hacia atrás. Voy a echar, Irene, un comentario desde Facebook, donde también hay gente que nos está mirando y participando. Guadalupe Campos dice: nosotros desde Ecocenter Argentina conseguimos un proyecto de cooperación para reforestar desmontes, y por la falta de la ley no nos dicen qué zona poder reforestar y qué especies. Sí, no es sencillo, pero como yo estaba diciendo antes, es una transición. Yo creo que todos estos pequeños emprendimientos no tienen que bajar los brazos, porque son los pequeños, digamos, son los gestos. Vieron que hay un dicho que dice pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Porque esto es un problema global, el tema del cambio climático. Entonces, hay que actuar localmente, y para eso se necesitan estos pequeños gestos. Entonces, lo que pasa es que estamos en una transición que tiene que ser rápida, porque si no, no vamos a contar el cuento. O sea, no nosotros, pero quizá dentro de 2, 3 generaciones, 4, ¿no? Por eso se habla de este tipping point que yo les decía, ¿no? del punto de no retorno. Yo tengo colegas que dicen que ya estamos en el punto de no retorno. Hay un documental muy bueno que se estrenó ahora en pandemia, el 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente, que es el primer documental de la Argentina de temas ambientales, que justamente está compitiendo en este momento, mientras yo estoy hablando acá. Ellos están en el Festival de Cine Ambiental de Calafate, compitiendo por un premio de mi colega Sergio Federovisky, que se llama justamente Punto de No Retorno, que lo pueden buscar en la Fundación Ambiente y Medio, que él en este momento, bueno, es el viceministro de Ambiente de la Nación, pero cuando hizo este documental en el año 2019, después se editó durante pandemia y se presentó este año. Cuando hizo los viajes fue antes de la pandemia y no era funcionario todavía, ¿no? Con Sergio nos conocemos hace más de 40 años. Se los recomiendo, busquen Fundación Ambiente y Medio y está ahí el documental. Es el primer documental de cambio climático hecho por argentinos de la Argentina, con testimonios de Bernardo Klicksberg, con testimonios de gente de la NASA. Es muy bueno, y Sergio es un tipo muy capaz, es la mano derecha de Cabandía.
Bernardo Kilixwer es uno de los colaboradores del periódico, tenemos Lo sé, mucha relación por eso lo nombré especialmente. Incluso le mandé la invitación para estar acá, pero bueno, sé que está muy ocupado. A Lea, a la hermana, también la conozco, le he dado charlas en su centro, también la invité, lo sé, y bueno, se lo recomiendo, ese documental. Sergio dice que ya estamos en el punto de no retorno. Yo soy un poquito más optimista, porque si no, ¿qué nos queda? Porque hay, ya les digo, el panel intergubernamental de cambio climático habla de 5 escenarios. Entonces, lo que sí hay que actuar ya, no se puede seguir ignorando la situación. Bien, déjame dar dos preguntitas más, Irene. Liliana dice, ¿cómo se ve al Ministerio de Ambiente hoy y cómo se resuelve la autonomía de las provincias que van por el mal desarrollo? Digo, la educación es a futuro, pero el colapso ya llegó. Y voy con la segunda. Ángela dice, ¿a qué especialidades científicas y técnicas nos conviene orientar a nuestros jóvenes para tratar estos problemas? Por caso, si una de las soluciones fuera la energía solar, ¿nos conviene tener más físicos o físicas para desarrollar y producir los propios? ¿O en otro contexto, baterías de litio o reactores nucleares? Esas dos preguntas. Bueno, espera, andá diciéndome de a una, porque si no me olvido después de la anterior. La primera es el tema del Ministerio de Ambiente y cómo se resuelve la autonomía. Bueno, las provincias, depende de qué provincias. Las 7 provincias en emergencia hídrica están teniendo un subsidio especial, que son las 7 provincias de la Mesopotamia y la Pampa Húmeda, incluyendo Buenos Aires, ¿no? Pero sobre todo las de la Mesopotamia, de un lado y del otro del río Paraná, que no hace falta que las nombre, digamos, todos conocemos el mapa. Entonces, ahí esas provincias tienen prioridad en este momento, pero también, o sea, hay otros lugares de la Argentina donde también se están haciendo, digamos, mini acciones, como yo decía antes, ¿no? Actuando localmente. Y con respecto a la energía renovable, yo la verdad que de todas las energías renovables posibles, la que menos aconsejo, primero la energía hidroeléctrica a gran escala, porque tiene grandes problemas ambientales que, digamos, no me puedo poner a explicar acá, pero transformar un río encajonado en un embalse trajo la enfermedad de las represas en Brasil, por ejemplo, que se llama, es la esquistosomiasis, es una enfermedad bastante fea, que es de un parásito, que es un gusanito primitivo que necesita de un caracol para, digamos, como parte de su ciclo, y este caracol se alimenta de camalote, y el camalote en los ríos que corren rápido no se ubica más que en los remansos, ¿no? El camalote es una planta acuática flotante, me imagino que todo el mundo la conoce, pero por las dudas lo explico. Entonces, este caracol vive en la raíz del camalote. En los embalses, el camalote se reproduce enormemente, entonces hay mucho caracol, y entonces hay mucha probabilidad que el parásito encuentre el caracol para cerrar su ciclo, que produce problemas terribles en la salud humana y de la mayoría de los vertebrados superiores, ¿no? También en el ganado. Entonces, y además, bueno, traen superproducción de pirañas, o sea, hay una cantidad de problemas que traen los embalses, aparte de cambiar el clima por la evaporación que producen. Se desaconsejan en grandes cantidades. Sí, se pueden hacer pequeños, pequeños emprendimientos, pero a los gobiernos les encantan los grandes proyectos y para después inaugurarlos, entonces ahí opera mucho la falta de conocimiento. Y con respecto a la energía nuclear, hay un problema muy serio que se está atravesando ahora, que yo justamente lo estuve charlando la semana pasada con los alumnos de Ingeniería Ambiental, que la energía nuclear produce combustible usado, ¿no? Una vez que se utiliza, se puede guardar en agua salada, digamos, un cierto tiempo, el residuo nuclear, pero ustedes saben que tiene cientos de miles de años de que sigue irradiando, ¿no? Material, y después se necesita un reservorio permanente. En la Tierra no hay ningún lugar que sea perfecto para guardar eso, porque ustedes saben que los continentes están montados sobre placas, existe la tectónica de placas, ¿no? Se mueve como si fuera digamos, una cinta transportadora, como si fuera una escalera mecánica plana, ¿no? Se mueve más o menos un centímetro por año. Nosotros no nos damos cuenta, pero ese movimiento existe en la deriva continental, y en los lugares donde hay placas que se juntan, es justamente donde se producen los sismos. Hay alguno que otro lugar estable, por ejemplo, ahora en Finlandia, Finlandia usa mucha energía nuclear, para que le puedan permitir el gobierno finlandés digamos, una nueva usina nuclear, tuvo que hacer un reservorio profundo
en un lugar al norte, a 60 y pico grados de latitud norte, que se llama Onkalo, le pusieron Onkalo, que en finlandés quiere decir secreto, oculto. Pero hay todo un tema ahí con que va a aparecer durante cientos de miles de años, y va a seguir irradiando. Entonces hay todo un problema de qué va a pasar con las generaciones futuras, en el caso de que las hubiera, si se van a enterar, si nosotros, digamos, a través de arqueólogos o de antropólogos profanamos las tumbas egipcias. Imagínense si quieren ver qué hay ahí y empieza a salir toda esa radiación nuclear. Entonces, eso es un problema muy serio. Ustedes saben que en Polonia hay un museo donde están los cuadernos de Marie Curie, y la gente los ve desde una altura, les dan unos largavistas, y está cubierto por un vidrio que tiene un tratamiento de plomo, porque sigue irradiando radiación, valga la redundancia, ¿no? Los cuadernos de Marie Curie. Entonces es todo un tema. La energía nuclear no es una buena opción, además que puede haber errores humanos, como pasó en Chernóbil, o puede haber zonas donde se producen terremotos, como pasó en Japón con Fukushima, que no lo hicieron a un cierto nivel de altura, lo hicieron bajo, a la altura del mar. En realidad la energía nuclear necesita plumas térmicas para refrigerar sus sistemas, por eso están siempre al lado de un cuerpo de agua. Nosotros tenemos Atucha 1 y 2 al lado del Paraná, y Embalse al lado de la central Embalse, porque necesitan permanentemente refrigerar sus sistemas para no explotar. Entonces, para mí la energía nuclear no es una opción. La verdad que hay tantas posibilidades con energías renovables. Ahora en los premios Latinoamérica Verde, por ejemplo, en Jujuy y en Salta ganaron premios de villas enteras, o sea, pequeños pueblos, ciudades que funcionan con energía solar. La Universidad de 3 de Febrero, por ejemplo, hizo a la cual pertenece Matías, que acaba de hacer una pregunta, hizo con alumnos y exalumnos, hizo unos calefactores solares, que Matías participó de eso, y también otro grupo participó de los aerogeneradores para barrios vulnerables, con materiales reciclados, para que puedan obtener su propia energía y no colgarse de la luz, los barrios vulnerables, ¿no? Lo que se llamaban villas, para no colgarse de la luz de la calle. Entonces, todo ese tipo de mini acciones que se están localizando, salvo a nivel local, muchos de los políticos y de los gobernantes no tienen idea que esto existe, porque no leen eso digamos, de la difusión de los newsletters de las universidades nacionales, que lo que se está es fabuloso. Irene, hay una pregunta de Karina que tiene que ver un poco también con parte de lo que es la convocatoria que hicimos, que nosotros como ciudadanos de a pie, digamos, hay algunos que saben más, otros menos. Acá estoy viendo que hay mucha gente que sabe también, digamos. Hay otros Están mis alumnos, si no saben los matos. La pregunta sería, algunas medidas, algunos tips, por llamar así, medidas que cada uno de nosotros como ciudadanos comunes podemos hacer o adoptar, ¿no? Para colaborar en el tema del freno del cambio climático. Mira, lo más importante es informarse y obligar, o sea, nosotros vivimos en democracia, y esa es una gran ventaja que tenemos, y que a veces cuando yo charlo con mis hijos, cuando yo les digo que yo a la edad de ellos a veces no podía hablar de estas cosas, porque ser ecólogo era ser terrorista, más o menos, ¿no? La verdad es que yo creo que uno puede, con buena voluntad, o sea, no haciendo cosas extremas, pero a veces no todos los políticos son ignorantes porque quieren, son ignorantes por negligencia, porque están tan ocupados en el día a día que ni siquiera se ocupan de ver estas cosas que yo comentaba recién. Entonces, acercarse, por ejemplo, la gente no sabe que uno puede ir a diputados o senadores a hacer presentaciones por mesa de entradas, o sea, ir a las comisiones, ir a las reuniones de comisión. El año pasado, para que la ley de humedales entrara en la comisión de Leo Grosso, fue una cantidad, la multisectorial de humedales de Rosario. Ahora hicieron hace poco una movida con los kayaks desde Rosario hasta Buenos Aires. O sea, todos esos movimientos de la gente hacen que se tome conciencia, y si los medios, por supuesto, prestan atención a esas cosas. Entonces, la gente que no sabía se entera, entre ellos muchos de los políticos. Dicen, momento, acá tenemos que hacer algo, porque si no nos van a pasar por arriba, o no nos van a votar, o lo que sea. O sea, la gente tiene que involucrarse. Los problemas ambientales son problemas de todos. O sea, el involucrarse personalmente, cualquier ciudadano de a pie, no solamente yo, cualquiera puede informarse y ocuparse. Y yo, por ejemplo, cuando hablo con mis alumnos de posgrado, yo doy clase en la Facultad de Derecho de la UBA,
Y obviamente que los abogados no tienen ni idea de esto, ni en la maestría de Derecho Ambiental, ni en la carrera, la especialización de recursos naturales. Entonces le digo, pongan a sus esposas, pongan a sus hijos, a los más jóvenes, digo, traigan a su mamá, que escuchen la clase, la dejo grabada, pásensela después, pásenle los videos que yo les... O sea, son cosas que no solamente son para las personas que están cursando, son temas para todos. Entonces todos nos tenemos que involucrar, pero para eso nos tenemos que informar. O sea, un ciudadano informado puede hacer muchísimas cosas. Y de eso se trata. Estamos viviendo en esa transición que tiene que ser rápida, ¿no? Por eso yo les digo que tengo cierto optimismo, porque veo que la gente cada vez se involucra más. Ahora en pandemia, por ejemplo, hubo muchísimos webinares. Si algo de todo lo malo que trajo la pandemia, si hubo algo bueno, fue la conectividad, los webinares. Yo participé de todos los que me invitaron, así como estoy hoy con ustedes, de distintos lugares, de distintos países, de distintas provincias, y también vivos de Instagram. O sea, cualquier comunicación que pueda hacer que la gente se entere de estas cosas es buena. Por eso el video de César tuvo toda esta visibilidad que César contó, que están todos los... Yo recién ustedes lo vieron de mi página de YouTube, porque es la que tenía más a mano, pero todas las personas que participaron del proyecto en su canal de YouTube, de la Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene muchas vistas, no sé, los grandes influencers como, por ejemplo, Pablo Granados, que es amigo de César, que vive en Zárate, que es rosarino, tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram, él lo puso varias veces, el video, también Rosín, que es rosarino, el programa más visto de la televisión argentina los domingos, La Peña de Morphy, lo entrevistó a Rubén Goldín, cantó la canción, pasó el video, llegó hasta Estados Unidos a través de Telefe Internacional, por eso tuvo tanta visibilidad. Y además la canción, que creo que César no lo comentaste, la canción de Rubén fue declarada de interés legislativo por la legislatura de Santa Fe, porque es excelente, en tan pocos renglones, digamos, en una prosa tan perfecta, se dijo todo, ¿no? La verdad que la canción, si ustedes después se fijan, la letra es cortita, es una canción corta, pero muy contundente, ¿no? Y bueno, todo se hizo original, todo fue original, las imágenes, el haber contado con la prefectura, bueno, lo que contó César antes. O sea que todas estas son acciones, si a mí César no me hubiera convocado, no habría, digamos, a lo mejor lo habría hecho, pero lo habría hecho distinto, no lo habríamos presentado en los premios, no hubiera tenido la visibilización que tuvo, porque él no sabía de los premios, yo sabía, él no sabía cómo hacer la plataforma, yo le dije, yo te ayudo. Bueno, todo ese tipo de cosas colaborativas, de pequeñas acciones, hacen grandes cambios, aunque a ustedes les parezca mentira. Yo lo veo todos los días. Bueno, el chat está muy activo, con muchas convocatorias y propuestas. No voy a leer todas porque, bueno... ¿Ustedes lo pueden guardar, el chat? Sí, se guarda el chat, después te lo paso, okay. Irene. Está muy activo, con aportes además, así que, bueno, acá dice no tirar la basura a la calle, o sea, dice Matías, que se ve que es un buen alumno. Sí, temas ambientales. Mati, te pido por favor, pobre Matías, no metas temas que no tengan que ver con lo de hoy, porque los temas ambientales hay 5 millones. Tratemos de hablar de los temas... Una clase paralela por el chat, digamos. Pero tratemos de hablar de temas que tengan que ver con la charla de hoy, porque obviamente si me pongo a hablar de la basura termino pasado mañana. También es verdad que, no sé, tal vez es una impresión mía o los medios de comunicación le han dado más importancia este año, pero yo he advertido este año un invierno europeo mucho más intenso. Se conocieron las noticias, por ejemplo, de que en Canadá ha habido poblaciones que han tenido que, ha hecho tanto calor que se tuvieron que algunos ir a hoteles, digamos, porque donde hay aire acondicionado, porque las casas no estaban acondicionadas. Bueno, nosotros que estamos cerca, digamos, por conocimiento de mucha gente en Israel, también este invierno ha sido terrible. Es decir, y en Argentina hemos tenido también un invierno, por decir, bastante primaveral. Tal vez esto sea, digamos, sería mucho decir que estás avanzando de manera demasiado veloz, ¿no? Pero es la impresión que se está generando. No sé si esto es así, o si es que se está dando más... No, lo que pasa es que también, el hecho de que haya redes sociales, o sea, también nos enteramos más, la gente en pandemia está más en casa, más pendiente de esto. Por suerte, por ejemplo, está la Red Argentina de Periodismo Científico que comunicó muy bien esto, hay muy buenos comunicadores ambientales en la red, además de temas de salud.
La verdad es que tiene más visibilidad de lo que tenía antes, ¿no? Y toda la parte visual de comunicación es muy importante. Por eso o sea, el video de César o otras alternativas que se ven permanentemente en las redes sociales. Hay, por ejemplo, la multisectorial de Rosario, que está conformada por varias organizaciones no gubernamentales, permanentemente está explicando y está subiendo videos, o sea, yo les digo que si a ustedes les interesa el tema, que lo sigan en las redes sociales. Bueno, ahora casi todo pasa por Instagram. Yo era una red que no usaba hasta hace poco, por eso en todas las otras redes estoy como Irene Weiss, y cuando mis alumnos me dijeron, pero Facebook es de viejo, o qué sé yo, o LinkedIn es muy profesional, o abrite un Instagram. Bueno, cuando fui a abrirlo con mi nombre y apellido, ya estaba ocupado por alguien que se llama igual que yo, entonces tuve que ponerme Weiss Irene en Instagram, pero yo todos los días subo cosas que tienen que ver con lo ambiental, o inclusive cuestiones que tienen que ver de arte relacionadas con lo ambiental. Por ejemplo, yo anoche fui a ver una obra de teatro al aire libre, con aforo, una obra que se llama Fragmentos de Oscuridad, que tiene un mensaje metafórico ambiental muy fuerte. Entonces, el arte sirve muchísimo para comunicar estas cuestiones de ciencia. Ustedes no se imaginan cuánto. A veces la gente no entiende las relaciones entre arte y ciencia. Por ahí había quedado una pregunta sobre los físicos, que me olvidé de contestar, que ahora me estoy acordando, porque vos me preguntás dos juntas y por eso a veces mi cerebro no puede ir tan rápido. Pero realmente los físicos, y sobre todo los geofísicos, es una de las pocas carreras que tiene cero desocupación a nivel mundial. Yo tengo un hijo geofísico, mi hijo mayor, que vive en Londres, está haciendo ahora su segundo posgrado. Él se recibió en la Universidad de Buenos Aires como físico, como licenciado en física, con orientación geofísica, porque siempre le gustó eso, y ya tenía 8 empresas esperándolo, además de la academia, por si quería hacer con una beca de doctorado, doctorarse acá, que él no quería trabajar en la empresa, para trabajar en geofísica, en prospección de energía geotérmica. Esa es otra de las cosas que no mencioné. ¿Cómo puede ser que la provincia de Neuquén, que tiene tanta energía geotérmica, no alimente, o sea, esté explotando el petróleo y no use la energía geotérmica como usan montones de países del mundo, y lo use solamente para los hoteles, para alguno que otro hotel, para que la gente vaya a curarse el reuma? Es ridículo. Somos parte con la cordillera de los Andes del Arco de Fuego del Pacífico. Tenemos energía geotérmica, pero para tirar para el techo. Y acá, por una cuestión de lobby petrolero, no se explota. Mi hijo se fue a hacer una maestría, disculpen que sea autorreferencial, pero él me decía, mamá, me dice, yo me voy a hacer una maestría, se pidió una beca, lo seleccionó el MIT, que es la mejor universidad del mundo, en Boston, enfrente de Boston, mejor dicho, en Cambridge, en Massachusetts, y de ahí se fue, obtuvo una beca del gobierno británico para trabajar en el Imperial College, donde están los geofísicos, los mejores geofísicos del mundo. Todos tienen cero desocupación, todos trabajan pero a full, porque hay montones de países que están apostando por la energía geotérmica en este momento, que es gratuita, se puede cocinar en la tierra, digamos, directamente, y no pagar bueno, ni hablar de obtener energía. Todas las islas del Atlántico, por ejemplo, las Azores, las Canarias, las Cabo Verde, bueno, todas esas islas que son de origen volcánico, todas usan energía geotérmica, y la gente paga cero de cuenta de luz, prácticamente. Entonces, acá hay un lobby petrolero muy fuerte que no deja que eso se desarrolle. Entonces, si uno empieza a movilizarse para que los políticos empiecen a abrir los ojos en ese sentido, yo no voy a hablar de temas de intereses ni de corrupción, porque no me consta ni quién, ni dónde, ni cuándo, ni por qué, pero sabemos que esos lobbies existen, así como existe el lobby que no permite que se etiqueten frontalmente los alimentos que tienen más azúcar, que tienen más sal, como el etiquetado frontal de alimentos, que no estoy hablando de Europa, estoy hablando de Chile y de Uruguay, que tienen ley de etiquetado frontal de alimentos. Nosotros no podemos tenerla porque hay un lobby que la está frenando. Y entonces hay políticos de turno que son cómplices de ese freno. Y lo digo porque lo sé, porque he trabajado para que esa ley salga, y está frenada. Irene, quería aprovechar para echar una pregunta con el permiso de Gustavo. Bueno, primero felicitarte, César e Irene, por el clip y por el premio obtenido. Primicia casi, la primera presentación después de ser premiado, ¿no? Tuvimos el privilegio y bueno, nuestro compromiso también desde Tzavta de seguir informando sobre el tema. Queda grabada la charla, o sea que la pueden replicar, encontrar en las redes sociales.
preguntarte cómo ves el tema de la ecología, de la conciencia, justamente de estos temas, del cuidado del planeta en realidad, por parte de las nuevas generaciones, que me parece que es mucho más fuerte quizás que en nuestra generación. ¿Cómo ves un poquito ese tema? Bueno, justamente, mira, yo siempre digo que nosotros, nuestra generación y la de nuestros padres, fueron la generación de transición, que no tuvieron esto en la escuela, aún gente profesional. Por ejemplo, mi mamá era arquitecta, pero no tuvo todo. Los arquitectos jóvenes sí tienen en su formación ahora estos temas. Mamá no tuvo, y de pronto cuando alrededor de una torre, por ejemplo, ponían, no sé, un jardín, especies exóticas, yo siempre doy este ejemplo, yo una vez me acuerdo, le dije, mamá, le digo, van a gastar, el consorcio va a gastar una fortuna en jardinero, porque si vos pones plantas autóctonas, las mismas enfermedades y los mismos predadores actúan de poda, no necesitan ser podadas las plantas autóctonas, pero de pronto por una cuestión cultural, los arquitectos de aquella época, ¿no? Ponían ligustro, ligustrina, que son un montón de plantas que son exóticas. Entonces ahora, por ejemplo, el otro día dimos una charla con César en una carrera relativamente nueva, que es la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, que se dicta la mitad en arquitectura, en la FADU, de la UBA, y la mitad en agronomía. Y justamente se está cambiando ahora esa formación en los chicos que se reciben de esta carrera. Entonces, si va un arquitecto y quiere poner un jardín de plantas exóticas, el licenciado en ciencias, en planificación y diseño de paisaje, va a decir, no le conviene por tal y tal cosa, porque mucho es ignorancia, ¿no? Entonces yo creo que, y mi papá, por ejemplo, era médico y no tenía medicina ambiental en esa época. Es más, él quería que yo fuera médica y yo le dije, yo no quiero ser médica porque la medicina ambiental no existía en aquel momento, cuando yo entré en los 70 a la facultad. Y después sí, ahora hay toda una especialización de medicina ambiental. Y mi viejo no me habló un mes, porque quería que fuera médica. Y bueno, vieron cómo era el mandato en otra época, ¿no? Yo tengo muchos de mis alumnos de Derecho me dicen, yo soy abogado, pero me interesan los temas ambientales. Soy abogado porque mi viejo es abogado y mi abuelo era abogado, me dicen los chicos. Y medio como que se lo impusieron. Bueno, yo me opuse, quise ser, yo tenía claro que quería ser ecóloga. Lo que pasa es que en la época que yo estudié biología, ecología no era una especialidad todavía, por eso me tuve que ir a estudiar afuera. Pero ahora hay carreras como la licenciatura en ciencias ambientales, ingeniería ambiental, todos los posgrados de económicas, de derecho, todos los posgrados son. O sea que en este momento yo creo que se está cambiando, para contestarte lo que me preguntabas vos, Quique, primero que los chicos de escuela tienen una conciencia que no tuvimos nosotros cuando íbamos al colegio. Bueno, tanto vos como Gustavo y como César son más jóvenes que yo, pero en mi época no se hablaba de nada de todo esto, y cuando yo preguntaba algo que la maestra no me podía contestar, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, mi maestra de primero superior me hizo poner los dedos así en una escuela pública y me pegó con un reglazo en los dedos que me dolía durante 2 semanas. Imagínense el lío que se armaría ahora con los padres si un maestro hiciera una cosa así. Bueno, a mí me lo hacían cuando preguntaba algo que era un poco inconveniente en relación con temas de la naturaleza, ¿no? Porque nosotros teníamos un jardín, yo iba al Instituto Bernasconi, en Parque Patricios, que era donde vivía cuando era chica, y había un jardín muy lindo, y había preguntas que yo hacía desde chica, ¿no? Y nadie me sabía contestar, entonces como los maestros no decían no sé. Cuando a mí los alumnos me preguntan algo, nadie sabe todo. Cuando a mí los alumnos me preguntan algo que yo no sé, digo, no sé, vamos a averiguarlo, no sé todo. Entonces, bueno, por suerte ahora tenemos una biblioteca en casa que se llama Google, ¿no? Entonces, por ahí había una pregunta de Graciela que me preguntaba de las empresas que venden paneles solares. Graciela, googlea, depende de donde vos vivas, hay montones en este momento con la ley de generación distribuida te asesoran gratuitamente, inclusive los que te venden los paneles solares. Igual el chat se va respondiendo a sí mismo porque... bueno, yo lo estoy copiando, ¿sabes por qué? Estoy tratando de igual... Hay colaborativo. Sí, buenísimo, me alegro que sea así, porque después lo que voy a hacer es contestar, como va a quedar en el Facebook, después yo tranquila, mañana o pasado, me voy a poner a mirar todo lo que escribieron en el Facebook. Y acá también, en el chat de acá no, pero por eso, en el chat por eso te lo pedí, para que después ir contestando por lo menos en el Facebook, ¿no? Que vayan al Facebook y se fijen. Porque no nos va a dar el tiempo, yo no tengo ningún apuro, les aclaro, pero yo, si quieren, nos quedamos hasta las 2 de la mañana. No tengo ningún problema. Es antiecológico porque consume mucha energía la pantalla, las computadoras encendidas. Vamos a tener una actitud ecológica. Es verdad. No sé, Quique, si te contesté. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
creo que impecable, Hay que superar las dos impresionante. generaciones de transición, la nuestra y la de nuestros viejos. Después ya estos pibes, cuando tengan nuestra edad, va a ser otra historia. Sean funcionarios, sean empresarios, tengan un negocio o estén en su casa, no importa, pero van a tener otra conciencia totalmente distinta. Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que estamos muy agradecidos a los dos por esta oportunidad. Es como que, digamos, es como un caudal de información muy, muy vasto de todo. Primero, lo que es la misma presentación del video y el disparador y lo que está sucediendo en Rosario, ¿no? y en el río Paraná, que lo vemos siempre en los medios, y bueno, y el trabajo fantástico que hicieron, ¿no? Con César, que los volvemos a felicitar. Y bueno, y también toda esta oportunidad, ¿no? que hemos tenido, todos los que hemos participado acá, no, obviamente que el tema no se agota, sino que se inaugura, por llamarlo así. Le vamos a pasar todas las preguntas que hay, también tenemos los mails de la gente, o sea que eventualmente si querés responder alguno y demás, te Sí, estás dando con esa mucho gusto. oportunidad. Quiero decir una cosa antes que me olvide, que me contaba un colega que tuvimos el mismo director de tesis, el mismo, digamos, cuando yo era investigadora del CONICET, él también, que fue el doctor Boneto, y este muchacho que participó, y justamente hay un artículo en La Nación de hoy que les recomiendo que lean, porque le hicieron una entrevista a él que se llama Juan José Neif, le decimos Juanjo, ¿no? Juanjo Neif puso una frase ahí que es muy interesante para que los políticos reaccionen, sobre todo los que tienen que decidir de frenar la pesca y no, digamos, si realmente los pescadores necesitan pan para hoy, aunque sea hambre para mañana, que entiendan que no, así como hay veda en algunas provincias, tiene que haber veda en todas las 7 provincias de emergencia hídrica de los peces migradores. Él dice, si se sigue pescando en un río tan bajo, para que los peces desaparezcan, es como si mandaran, como si obligaran, él lo puso en el diario La Nación de hoy, en la entrevista, como si obligaran a un, como decía, a un, ¿cómo era, César, que te dije hace un rato, antes de conectarnos? Creo que era como si mandaran a sacarle, a donar sangre a un anémico, ¿no? ¿Era eso? Bueno, ahora lo busco y esperen que se los pego en el chat, porque es una nota que salió justamente hoy en La Nación, muy, muy larga, muy interesante, que hizo una periodista científica justamente. A ver, yo lo tenía, a ver si lo tengo por acá. Sí, ahí lo tengo. Miren, no lo había cerrado justo en la computadora, lo tengo a mano, así que ahí se los pego. La verdad que no tiene desperdicio la nota esta, si no la vieron. Hagan clic porque después cuando se cierra el Zoom se Sí, pierde. guárdenla, hagan clic y quédense con el link, así con el link abierto. La periodista que lo escribió, es una nota larga, tengan paciencia, pero Nadia Luna se llama, es una chica que trabaja para prensa de la Universidad Nacional de San Martín, que es una de las grandes universidades del conurbano, que está trabajando ahora en una de las 6 vacunas nacionales que vamos a tener contra COVID, así que está muy bien hecha y entrevistó gente del Instituto Nacional del Agua, hay distintas vistas, digamos, distintas miradas de acuerdo a la profesión de cada uno de los que comentaba, ¿no? Y hay una cosa resaltada ahí de Juanjo Neif que yo les decía recién, o sea, tiene que haber veda de pesca en todas las provincias de emergencia hídrica, para que los peces se puedan recuperar, porque eso asegura que esos mismos pescadores, tanto comerciales como artesanales, puedan tener en el futuro, poder seguir teniendo pesca, ¿no? Porque si no se va a acabar el recurso y está quedando toda la vista, digamos, los peces se están capturando ni siquiera con red o con caña, con un palazo en la cabeza directamente porque están expuestos con la bajante del río, es tremendo. Bueno, Irene, César, realmente impresionante el trabajo de los dos, tu conocimiento, daría horas para escucharte, vamos a hacer seguramente otra actividad, esta es la primera de muchas, hay que seguir concientizando, esto es un trabajo colectivo y bueno, nos gusta siempre como cierre porque bueno, la virtualidad tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, que es a veces parece menos humano pasar a la vista de galería para que nos veamos todos y les demos un fuerte aplauso a César, a Irene y agradecer a todos y todas por el compromiso de haber escuchado esta charla, a los que están en Zoom y en Facebook. Y bueno, sin lugar a dudas, lo que primero que podemos hacer es replicar, mandando el link de la charla, que en un ratito van a estar subidos a los canales de YouTube, quedan en Facebook de Nuación y del Centro Comunitario Tzavta, para que otra gente también se sume
y tome conciencia de esto. Así que Irene, César, muchísimas gracias por la No, tarde-noche. gracias a A ustedes. ustedes. Que sepan que el trabajo lo hizo César, yo lo único que hice fue apoyarlo, pero todo el esfuerzo de con aforo y con distanciamiento, con toda la movida que se hizo, todo eso lo hizo César en Rosario. Yo estuve sentada en un escritorio desde Buenos Aires, apoyándolo con lo que necesitaba, pero fue un gran trabajo que hizo él como productor escenotécnico, que hasta puso plata de su bolsillo para poder hacerlo, no lo va a decir, por eso lo digo yo, me consta, para que esto se pudiera quedar como quedó. O sea, 3 minutos y 23 segundos de video, pero fue mucho tiempo de trabajo y de ensayos, con mal tiempo, en plena COVID, con el alcohol, bueno, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Así que yo el aplauso se lo daría a César, realmente. No, o sea, Muchísimas gracias, muchísimas al gracias. contrario, gracias a ustedes. Así que bueno, buenas noches y a cuidarnos nosotros y a cuidar el planeta. Ambas cosas. Chao. Gracias, chicos, por la actividad. Ahora pasamos el chat, así que quienes te hicieron comentarios, quédense tranquilos que van a llegar todos a Irene y van a obtener respuestas. Muchísimas gracias.